cultivos y rosas perfumadas para adornar a la reina en este hogar. Soy caminante pensando en esa negra que queda sola allá en mi congal. Tengo cultivos de rosas perfumadas para adornar a la reina en este hogar. Soy caminante pensando en esa negra que queda sola allá en ese congal. Quiero llevarte, cariñito de mi alma, a donde tengo aquel bello jardín. Los dos iremos a mi linda casita, donde solita tú serás para mí. Quiero llevarte, cariñito de mi alma, a donde tengo aquel bello jardín. Los dos iremos a mi linda casita, donde solita tú serás para mí. A ver si movemos un poquito más para allá la silla. La silla. Sí. Ahí. Ahí. No entra. 3 segundos. Yo soy una persona nacida en una vereda llamada El Congal. Esto es en el oriente de Caldas, en Colombia. Desde muy niño me ha tocado vivir la guerra de manera directa. Cuando tenía 8 años, mi abuelo paterno fue asesinado por grupos paramilitares que estaban entrando por primera vez en esta región. En ese momento, tanto yo como mi familia, toda la familia por parte de mi padre, tuvimos que abandonar el Congal, la finca, todos los predios y lo que teníamos en el momento, también por el temor de ser asesinados luego de la muerte de mi abuelo. Salimos a la ciudad, a diferentes lugares, a recorrer el país sin conocer, porque éramos pues personas nacidas en el campo. Luego de esto yo crecí en la ciudad de Medellín, ahí hice mis estudios, pero en el año 99, 1999, 2000, en Medellín también había una guerra muy, muy fuerte entre combos delincuenciales, lo que hacía que los jóvenes de mi edad pues fuéramos vulnerables a todo esto, a ser reclutados o a ser asesinados por no pertenecer a lo que le llamaban las pandillas. Luego de esto, y al ver pues el peligro, mi madre quiere que yo regrese al Congal, donde había nacido, para vivir con mis abuelos, los papás de mi mamá. Cuando yo regreso al Congal, eso fue en el año 2000, ya para este entonces ya habían incursionado grupos guerrilleros y grupos paramilitares en la región, los cuales controlaban la siembra de cultivos ilícitos, como hoja de coca, controlaban de alguna manera la minería ilegal. Esto desató una guerra muy fuerte en esta región y esto llevó a que muchos de los jóvenes de mi edad también quisieran ser reclutados por estos dos grupos, tanto los paramilitares como la guerrilla. Cuando yo llego allá al Congal nuevamente, pues vi este escenario como estaba en ese momento. Viví por un tiempo ahí, pero ante el temor de ser reclutado y pues ver cómo estaba la guerra, tantas personas que mataban a diario, diario eran enfrentamientos, morían personas que habían crecido conmigo. Quise regresar nuevamente a la ciudad, a Medellín. Cuando llegué a Medellín, todo continuaba igual, estaba demasiado complicado y fui a prestar el servicio militar. Fui a prestar servicio militar, estando allí pues viví la guerra de manera directa y cuando estaba en el Congal, cuando estaba en el ejército, supe que habían quemado todo el Congal, todas las casas de mis abuelos, las casas de mis amigos, las casas de mis familiares, todas las habían quemado en esta guerra que estaba librando los paramilitares y la guerrilla. Los paramilitares llegaron un 16
de febrero a la vereda del Congal, incineraron todas las casas, mataron a todas las personas que se encontraban a su paso en una masacre, la cual obligó a que las personas, por el temor a ser asesinadas, tuvieran que salir y abandonaran esta región. Esto fue en el 2002. Desde ese momento el Congal quedó deshabitado y todas las personas tuvieron que ir a vivir a diferentes ciudades o a lugares donde tuvieran alguna persona que los recibiera. Desde el 2002 hasta el 2013, la región quedó totalmente abandonada a la merced de los grupos paramilitares y de los grupos guerrilleros, los cuales sembraron minas antipersona y hicieron lo que quisieron en la región porque pues estaba deshabitada. Y ahora nos vamos para el oriente de Caldas porque desde allí se reportan amenazas a líderes sociales. El caso más reciente se presentó con una persona que lideraba el retorno de 83 familias a la vereda del Congal de Samaná. Se trata de John López, quien es la persona que denuncia ser víctima de esta persecución. En línea lo está escuchando el señor gobernador de Caldas, Guido Echeverri. Gobernador, buenos días. La información que yo tengo de los organismos de seguridad, de la policía, del ejército, de la fiscalía, lo que hemos detectado directamente en la zona, recorriendo es que no existen esos grupos organizados de delincuencia. Bueno, luego de esto, yo ya estaba haciendo mis estudios en Medellín y un día mis padres quisieron regresar, después de que se escuchaba de que ya había terminado la guerra. Ellos quisieron tener la curiosidad de saber qué era de su finca y si podían regresar. Esto acompañado por un grupo de personas que también tenían la misma intención y querían regresar a sus tierras. Ellos fueron y empezaron. Luego de esto, en el año 2014, yo regresé ya con mi esposa y con mis hijas. Regresamos a esta región. Había mucho que hacer porque pues todo estaba en ceros, no existían casas, no existía escuela, no existía carretera, pero queríamos regresar a nuestra tierra y queríamos lograr recuperar todo eso que la guerra nos había quitado un día. Lo primero que hicimos fue adecuar un salón de lo que había quedado de la antigua escuela para que mis hijas y las hijas de otras personas estudiaran allí. Eran inicialmente 6 niños los que iban a estudiar en esta escuela. Esto vino acompañado de una carretera que la misma comunidad quiso construir para que fuera más fácil el acceso. Luego de esto, pues las autoridades miraron que las personas querían regresar y quisieron ayudar con el tema de la carretera. Luego de esto nosotros iniciamos una lucha por nuestros derechos y por recuperar nuestras tierras, por recuperar esos títulos de nuestras tierras y que el Estado colombiano, de manera de indemnización, nos devolviera esas tierras que la guerra nos había quitado y nuestras casas, las cuales habíamos perdido sin tener culpa alguna, por una guerra que nosotros no pedíamos que llegara en ningún momento a nuestra tierra. Esto, desde ese momento yo empecé a liderar todo lo que se llamó retorno a la vereda del Congal. Fue un retorno muy grande y me podría decir en ese momento que es el único retorno en Colombia de esta magnitud. Esto lleva a que 53 casas sean construidas nuevamente por el Estado y sean devueltas de nuevo a esas personas o a esas familias que las perdieron en ese momento. Ya no vive nadie en ella. A la orilla del camino silenciosa está la casa. Se diría que sus puertas se cerraron para siempre. Se cerraron para siempre sus ventanas.
Yo era la persona encargada de liderar esto. Es un proyecto de restitución de tierras acompañado de unos derechos para todas estas víctimas. También empecé a trabajar con la parte organizativa como líder social en Colombia, defensor de derechos humanos, defendiendo a las víctimas del conflicto armado, siendo representante de ellas y siendo representante ante restitución de tierras. Esto llevaba a que yo tuviera que estar de manera constante trabajando y tocando las puertas ante las instituciones y velando porque se cumplieran los derechos de nuestras víctimas. Logramos una sentencia que un juez de restitución de tierras dictó en el año 2016, en la cual obligaba al Estado colombiano a devolver sus tierras y a construir las casas de todas estas familias. Pero esto no fue fácil, esto vino acompañado de una cantidad de tropiezos que tuvimos y de una cantidad de problemas y circunstancias difíciles que tuvimos que atravesar para lograr esto de lo que estamos hablando. Luego de esto, al ser yo la persona pues, que estaba liderando todo este proceso, empezaron a llegar las amenazas a mí de parte de grupos paramilitares que están cerca a la región y que todavía son de esos mismos grupos paramilitares que fueron quienes incineraron las casas del Congal en el año 2002. Ese grupo paramilitar es el grupo Magdalena Medio de los paramilitares, al mando de Terror y Gurre, que son, bueno, Terror es hijo de Ramón Izaza, uno de los principales jefes paramilitares y de los primeros jefes paramilitares que hubieron en Colombia, personas que trabajaban muy al lado de Pablo Escobar en su tiempo. Esas personas eran quienes comandaban o quienes comandan en ese momento ese grupo paramilitar. A razón de esto yo me vi en peligro, llegaron las amenazas, en un momento asesinaron a mi perro, luego yo tuve que salir trasladado hacia otro lugar para proteger mi vida y la de mi familia, pues yo estaba con mis hijas, con mi esposa. El Estado colombiano, mediante una orden que recibió de la Defensoría del Pueblo, donde ordenaba que yo tuviera un esquema de protección y que se me brindara medidas de protección para que yo y mi familia estuviéramos a salvo, el Estado colombiano siempre se negó a brindarlas, pese a que yo tenía 2 resoluciones de riesgo extraordinario, lo cual obliga a que una persona en riesgo tenga unas medidas de protección. Yo lo único que recibí fue un chaleco antibalas y recibí un teléfono celular, medidas que eran insuficientes y que no me brindaban ninguna protección. Luego de esto las amenazas siguieron siendo más fuertes porque cada día el tema del Congal y la lucha que habíamos emprendido, tanto para que las víctimas del Congal regresaran a su tierra, pero también para que el Estado nos brindara esas garantías de no repetición, no permitiendo entrar grupos paramilitares nuevamente a la zona o grupos ilegales armados a la zona que llevaban a trabajar en minería ilegal o a trabajar en siembra de cultivos ilícitos en la región nuevamente, lo que desataría una guerra la cual no queríamos. A esto me dediqué a trabajar y esto hizo pues que yo fuera una persona declarada objetivo militar para ellos por las amenazas y las amenazas de muerte que estuvieron siempre rondando. Al verme en peligro y al verme advertido incluso por las mismas autoridades, la misma policía en una ocasión me dijo que haciendo sus labores de inteligencia se habían dado cuenta de que a mí me estaban buscando y que la orden era asesinarme. En una ocasión un mismo paramilitar me advirtió a mí de que a él le habían dado la orden de que tenía que asesinarme un día lunes. Cuando él me da esta noticia yo tomo la decisión de volarme y con el apoyo de la Defensoría del Pueblo y organizaciones defensoras de derechos humanos logré que a mi familia también la ayudaran a salir de la zona, porque ellos pues también corrían peligro, no solamente mi esposa y mis hijas, sino mis padres.
Es difícil con el zoom de esta cámara, cualquier movimiento lo tira lejos. Una risa. Pensá en cuando te caíste acá. Ahora. No, ahora empezó el video. Congelo. Gracias. Haz una foto, falta la foto. Creo que sí. No, ok. Bueno, sí, no, que es una incertidumbre porque no sabemos qué va a pasar el día de mañana. En algún momento, aunque no es lo que queremos, pero sabemos que desafortunadamente en algún momento nos pueden decir, tienen que tomar un avión y regresar a Colombia. Quisiéramos que todo esto avanzara rápido y que nos aceptaran aunque sea el contrato de trabajo y que nos digan, bueno, pueden estar acá, pueden quedarse, sustentar sus gastos por sí mismos, o sea, eso estaría bien, nosotros así lo queremos. Lo que queremos es tener la tranquilidad de que podemos permanecer aquí en este país y no tener no me quiero imaginar qué sería, bueno, de la vida de mis hijas solamente de recibir la noticia de que ya tenemos que abordar a un avión. Yo sé que pues para ella sería demasiado difícil y el tener, no sé, o sea, no sé qué sería la vida nuestra si llegamos a Colombia, no sé dónde llegamos, no sé, no, o sea, es que no me lo puedo imaginar, porque no tenemos un lugar tranquilo donde estar allá. Antes de salir tuvimos que estar en 7 lugares diferentes. Era vivir unos días en una parte, tener que irnos a otra por el constante peligro. Ahora pensar en que eso puede llegar a pasar en algún momento, pues no sé qué sería de nuestra vida si eso llega a pasar. Perfecto. Ya estábamos en las preguntas. Right. Enough questions? Yeah, Yeah.